Imagínense esto. Están caminando en una ciudad destruida, llena de humo, con una vigilancia corrupta, bandas que pelean por el asfalto y un cielo roto donde la esperanza vale más que una bala. De pronto, de la nada, tu nombre suena en los altavoces del sindicato correcto. Agarras tu arma, tus reflejos, tu rabia y te lanzas al infierno de concreto. Bienvenidos a Neon Inferno, un run and gun en 2D, sí, pero con el alma de los arcades de los 90 mezclada con la furia del cyberpunk del 2055. Así que preparen su gatillo, afilen sus reflejos y quítate el modo pacífico porque lo que viene es puro caos neon. Hoy lo vamos a desmenuzar con todo, mecánicas, diseño, lo bueno, lo malo, como si partiéramos a un robo de bancos, pero con combos, luces y explosiones. Neon Inferno está ambientada en una Nueva York del 2055, la cual es una ciudad sumida en la desigualdad, mafias, corrupción, una violencia urbana. Y tú eres parte de una organización criminal llamada The Family. Puedes elegir entre dos protagonistas, entre el estoico y el sereno Angelo Morano o la guapa y sexy Mariana Vitti. La premisa es bastante simple, la ciudad está en guerra. Hay bandas rivales, policías corruptos, pandillas, un caos total, ya saben. Y tu misión será ascender en la familia, pagar tu deuda, buscar la redención y abrirte paso por las calles con balas, neonazos y puños digitales. No esperen una historia súper compleja o meditativa. Esto es más bien una fiebre cyberpunk más acción arcade más un estilo neo-retro. Simple, directa y brutal. Digamos que está para disfrutar sin pensar mucho, pero tiene su sazón. Ya saben, como en los viejos tiempos. Neon Inferno mezcla lo mejor de los shooters clásicos, como puede disparar en primer plano como en Contra o el Metal Slug, o también hacia el fondo, al estilo de las galerías antiguas como en Wild Guns o Cabal. Sí, Cabal a lo mejor no les suena a los chavos de estas generaciones, pero a los veteranos como yo les va a sonar bastante. Esta mezcla en un inicio me pareció algo extraña, pero dije, ok, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal. Seamos honestos, todos venimos por la estética del juego, y por Mariana Vitti, ¿qué nos hacemos? Pero déjenme les digo que no todo es esto en este juego. Como les mencioné, este juego mezcla los dos tipos de mecánicos, y esa dualidad cambia totalmente la estrategia y el gameplay. Al principio, la verdad me tardé en agarrarle la onda a esto de estar alternando entre dos planos. Tienes que estar atento y priorizar amenazas, cambiar de plano rápido, vaya, pensar, ¿este enemigo del fondo es más peligroso que el que tengo enfrente? Lo cual se acaba convirtiendo en un estrés buenísimo. Una mecánica que me pareció interesante es que integraron algo que es una especie como de bullet time a las balas. Vaya, ya saben, ralentizar el tiempo. La esquivas, la devuelves y lo usas a tu favor. Esta mecánica me pareció que eleva el run and gun a un duelo de reflejos. Y sí, vamos a contar con armas. Y en realidad, pues va a ser nuestra fiel pistola y nuestro cuchillo principalmente. Pero después de cada nivel podremos ir a una tienda y comprar mejoras para el siguiente. No son demasiadas, pero bueno, en modo arcadia nos van a tirar un gran paro. Pero como en todo buen juego, nada es gratis, así que vamos a tener que pagar cada mejora. Y la forma en que obtendremos dinero será de acuerdo a nuestro desempeño en cada nivel. Después de haberlo terminado, seremos notificados dentro de nuestro celular, vaya dentro del juego, cuánto dinero ganamos, o si de plano hicimos tan mal trabajo que no nos van a dar ni un solo peso. Estas mejoras a las que vamos a poder acceder, como les mencioné, son solamente para el siguiente nivel y cuenta con mejoras de estilo de cuchillo que lanza una ráfaga hacia adelante, balas que persiguen o como una especie de lanzagranadas la cual acaba siendo un desmadre en el nivel. Hay que tener en cuenta que estas armas especiales, además de que solamente las vamos a poder utilizar en el siguiente nivel, tienen cierta cantidad de disparos, así que solamente usarlas en los momentos adecuados. Durante el juego habrá segmentos donde solamente no vamos a disparar y ya. Nos vamos a subir a motocicletas y tendremos que correr, destruir y disparar todo en movimiento. Esto la verdad le da algo de variedad a la jugabilidad y ayuda a romper un poco la monotonía. Neon Inferno se puede jugar en pareja, vaya, con otro compa, con otro gamer si quieres.
Y esto acaba traduciéndose entre más disparos, más caos y más risas. Porque si bien recuerdan en contra, si te adelantabas pues el otro se petateaba. Aquí a lo mejor no se petatea, pero sí le puedes acabar metiendo el pie y esto puede acabar en que acaben dañando a tu compañero. Esto me pareció que le da rejugabilidad al juego y hace que Neon Inferno brille más entre los amigos. Cada misión termina con un jefe distinto. Robots gigantes, sicarios armados, luchadores cibernéticos, van a haber mucha variedad. Los patrones de ellos van a estar cambiando, los ataques se van a multiplicar y vas a tener que usar todas tus habilidades para sobrevivir, sobre todo en el modo arcade. Y hablando de este modo, es donde realmente va a ser el reto de este juego, porque en modo historia digamos que nos va a ir preparando, nos empieza a enseñar de lo que se va a tratar todo esto, vaya. Nos va haciendo calentar los reflejos para luego llevarnos al modo arcade, en donde solamente contaremos con una vida, sí, una vida, para terminarlo por completo, y tendremos muchísima menos vida que en modo historia. Así que este juego no te va a regalar nada. Tendremos que afilar nuestros reflejos si queremos terminarlo en este modo. El estilo gráfico está hecho como un pixel art trabajado, con luces de neón, sombras, reflejos, un clima urbano bastante futurista. Y pienso que tal vez esta es la carta más fuerte del juego, porque seamos bien honestos. El juego luce hermoso, y esto le da identidad, le da estilo, atmósfera y una vibra genial. Neon Inferno fue lanzado el 19 de noviembre de 2025 para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series y el Nintendo Switch. Sus protagonistas fueron diseñados por un ilustrador japonés reconocido, que es nada más y nada menos que Tsukasa Jun de Capcom. El juego mezcla una nostalgia de los shooters de 16 y 32 bits, con mecánicas modernas de bullet time, planos múltiples y ritmo frenético. Digamos que un híbrido de pasado con presente que pocos logran con tanta pulcritud. Ahora bien, Neon Inferno no intenta esconder de dónde viene. Su pixel art grita retrofuturismo. El diseño de niveles me pareció muy llamativo, tanto que me mataron varias veces por andar contemplando los fondos de los niveles, como las calles fracturadas, los neones reventados, los grafitis, las ciudades corruptas, la lluvia constante y la neblina urbana. Todo esto ambienta perfectamente a la distopía 2055. Como pudieron ver en el video, los personajes tienen un estilo de héroes de película cyberpunk. Tienen su actitud, armas desproporcionadas, atuendos bastante sucios y una violencia bastante estilizada. Las animaciones de los sprites me parecieron bastante fluidas, con muy buenos efectos de luz, explosiones, destellos de neón, disparos que se sienten cinematográficos. No sé, todo esto sentí que lograba que el pixel art no se pareciera tan barato, sino que estaba intencionalmente. También me pareció que este diseño logra mantener una nostalgia sin sentirse anticuado o viejo. Se me hizo moderno con sabor a arcade clásico. Neon Inferno llama a los amantes de la synthwave, el rock y el techno urbano. La música te va a acompañar bastante bien en los tiroteos, y va a subir de intensidad durante los jefes, y va a bajar cuando andemos caminando normal. El soundtrack complementa la atmósfera cyberpunk, neones, lluvia, sirenas lejanas, caos urbano. Suena como un club futurista más un callejón post-eclipse. Sí, la música no es nada sutil, pero te recuerda constantemente dónde estás y por qué estás disparando a todo lo que se mueve. Lo que me pareció bueno de este juego es que posee un combate bastante fluido, adictivo y con bastante variedad. Y pues la verdad con mecánicas interesantes. Digamos, los dos planos, el bullet time, las armas y los jefes me pareció refrescante hoy en día. Me agradó mucho el estilo visual, que para mí lució espectacular. Es un pixel art con bastante personalidad y el diseño de los escenarios, así un estilo ochentero cyberpunk, me cautivó bastante. La banda sonora me agradó bastante, no soy tan fan del techno, pero sentí que me acompañó bastante bien y no me distraía del todo. Se me hizo que este juego es una muy buena mezcla entre la nostalgia y la modernidad. Y algo que me encantó es el cooperativo local. El jugarlo con un amigo acaba sumando demasiadas risas y caos. Sí, en el video no van a ver nada de esto, pero sí lo llegué a jugar así. Los jefes me parecieron muy buenos. Me parecieron una muy buena variedad y no se repetían mucho.
Y sí, cada uno tenía dos fases que bastante retadoras y bastante divertidas. Ahora bien, pasemos a lo malo. La dificultad puede ser un poquito elevada. En modo normal puede sentirse como un castigo para los jugadores casuales. Pero en modo Arcadia, créanme que aún para los veteranos es un poquito complicado. La estructura del run and gun más gallery shooter puede confundir al principio. Vaya, estar entre el plano del fondo y el frente sí acabas haciendo viscos y va a requerir un poquito de práctica, entonces se pueden desesperar mucho los jugadores nuevos. El juego tiene una duración moderada, la verdad, con muchos run and guns. Vaya, es corto si solamente lo juegas una vez, pero si te gusta rejugarlo, pues te puedes aventar los otros modos y ahí te vas a entrar un buen rato. Neon Inferno es este tipo de juegos que me hizo recordar por qué amaba los arcades. Cuando cada crédito importaba, cuando cada bala era una decisión y cuando cada muerte te hacía aprender. Pero lo hace sin nostalgia barata, lo moderniza, lo pule y le añade bastante ambición. En un mundo donde muchos indies quieren ser mundos abiertos enormes o narraciones profundas, Neon Inferno se va por el otro lado, el del rebote de pólvora, las luces, la adrenalina, los reflejos rotos y un caos glorioso. Me pareció que es un recordatorio de que los videojuegos no necesitan 200 horas de campaña si su diseño es bastante honesto, si su estética es poderosa y si su jugabilidad es bastante adictiva. Así que si alguna vez extrañaste aquella época de las maquinitas, o esa época en la que te mandaban a comprar tortillas y te gastabas el dinero en una maquinita y llegabas a tu casa con las manos vacías y recibías un buen madrazo, pero estabas contento porque pudiste jugar un rato, entonces este juego te va a dar una segunda oportunidad. ¿Que si vale la pena? Sí. Si buscas adrenalina, estética, cyberpunk, mecánicas sólidas y una gran rejugabilidad, vale la pena cada balazo. ¿Que para quiénes? Pues principalmente para los fans de los arcades, los shooters clásicos, el pixel art y a quienes no le temen que se le quemen los dedos de tanto disparar. Yo soy Salvador y esto ha sido Neon Inferno. Si te gustó la reseña, deja tu like, comparte con la banda que ama el caos de Neon y cuéntame qué otro juego quieres que destripemos juntos. Hasta la próxima y que nunca se apaguen las luces neón.